Los 6 pecados imperdonables según la Biblia. ¿Qué pasaría si te dijera que existen pecados tan peligrosos, tan devastadores espiritualmente, que Dios mismo ha declarado que nunca serán perdonados? Sé lo que estás pensando, pero ¿no es Dios amor y misericordia? ¿No perdona a todo el mundo? Sí, Dios es amor. Su misericordia es infinita, pero la Biblia también nos enseña que existen límites, fronteras que si se cruzan conducen a consecuencias eternas. Algunos pecados no son simples errores, son rechazos deliberados a la verdad de Dios, actos voluntarios de desafío y elecciones que nos separan permanentemente de Él. Y lo peor de todo, muchas personas están cometiendo estos pecados ahora mismo, sin siquiera darse cuenta. Así que te pregunto, ¿podrías estar tú en peligro de cometer un pecado imperdonable? Esto no es solo un estudio bíblico más. Es una llamada de atención, una advertencia directa de las Escrituras. Hoy vamos a descubrir 6 pecados que la Biblia advierte que no pueden ser perdonados. Algunos de ellos podrías esperarlos, pero otros te sorprenderán. Algunos incluso podrían aplicarse a ti o a alguien que amas. Este no es un mensaje para asustarte, es un mensaje para salvarte, porque una vez que comprendas estos pecados, verás por qué son tan peligrosos y qué puedes hacer para asegurarte de nunca caer en ellos. ¿Estás listo? Comencemos. Capítulo 1. El pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Comencemos con el único pecado que el propio Jesús llamó imperdonable. Esto no es algo que yo haya inventado, no es una teoría, esto salió directamente de la boca de Jesucristo. En Mateo 12, 31-32, Jesús dice: «Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero». ¿Lo notaste? Jesús dice que cualquier pecado puede ser perdonado, excepto uno, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero, ¿qué significa esto realmente? Algunas personas entran en pánico cuando escuchan este versículo. Se preguntan, ¿ya habré cometido este pecado? ¿Estoy condenado? Vamos a desglosarlo. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Blasfemar significa hablar mal de algo o rechazarlo con hostilidad. Pero esto no se trata solo de decir algo malo en un momento de enojo. Es mucho más profundo. Blasfemar contra el Espíritu Santo es rechazar completa, consciente y permanentemente su obra en tu vida. No es solo tener dudas, no es solo luchar con la fe, ni siquiera es decir algo tonto en un momento de frustración. Es un rechazo deliberado y endurecido de la verdad de Dios y de su convicción. Piénsalo de esta manera. El Espíritu Santo es quien nos convence de pecado. Él es quien nos guía al arrepentimiento y nos atrae hacia la salvación. Si lo rechazas a Él, estás rechazando el único camino para ser salvo. Por eso es imperdonable, porque te estás cortando a ti mismo la conexión con el único que puede salvarte. Para entender esto mejor, veamos a los fariseos, un ejemplo de la vida real de este pecado. La primera vez que Jesús habló sobre este pecado imperdonable fue cuando se enfrentó a ellos. Sucedió así: Jesús estaba expulsando demonios, sanando a la gente y liberando a los cautivos. El poder del Espíritu Santo estaba en exhibición total. Pero en lugar de creer, los fariseos hicieron algo impactante. Miraron los milagros de Jesús y dijeron: «Este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios». ¿Te das cuenta de lo que acababan de hacer? Vieron la obra del Espíritu Santo con sus propios ojos, presenciaron el poder de Dios de primera mano y en lugar de aceptarlo, lo llamaron demoníaco. Esto no fue ignorancia ni confusión,
Fue un rechazo deliberado y malicioso del poder de Dios. Y fue entonces cuando Jesús les advirtió: la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Ahora, ¿por qué es tan peligroso este pecado? Mucha gente se pregunta: ¿puede un cristiano cometerlo? Si te preocupa haberlo cometido, esa es una buena señal de que no lo has hecho. ¿Por qué? Porque las personas que realmente han cometido este pecado ya no les importa. Han endurecido tanto sus corazones que ya no sienten convicción. Pueden ver la verdad de Dios y rechazarla. Se burlan de su espíritu, cierran la puerta al arrepentimiento, y cuando esa puerta se cierra, no vuelve a abrirse. Por eso este pecado es tan aterrador. No es solo un acto de una sola vez, es una condición permanente del corazón. Imagina que te estás ahogando en el océano. Alguien te lanza un salvavidas, pero en lugar de agarrarlo, lo empujas una y otra vez. Finalmente te hundes, no porque no hubiera ayuda disponible o porque no se te diera una oportunidad, sino porque elegiste rechazar lo único que podía salvarte. Eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Hebreos 3:15 dice: si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Escucha atentamente. Si Dios todavía te está hablando, si todavía sientes convicción, hay esperanza. Pero el peligro es este: cuanto más rechazas la convicción de Dios, más fácil se vuelve ignorarlo. Cuanto más endureces tu corazón, menos escuchas su voz, hasta que un día dejas de escucharla por completo. Y cuando eso sucede, es demasiado tarde. Si estás viendo esto ahora mismo y piensas: no quiero rechazar a Dios, no quiero endurecer mi corazón, entonces no has cometido este pecado. El hecho de que te importe significa que el Espíritu Santo todavía está trabajando en tu vida. Pero aquí está la advertencia: no des eso por sentado. Si sientes que Dios te atrae hacia Él, no te resistas. Si escuchas su voz convenciéndote, no la ignores. Porque en el momento en que empiezas a excluirlo deliberadamente, entras en territorio peligroso. Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso te está llamando ahora mismo. ¿Qué harás? ¿Abrirás tu corazón o lo empujarás hasta un punto sin retorno? La elección es tuya. Capítulo 2. Destruir el templo de Dios o pecar contra tu propio cuerpo. Déjame hacerte una pregunta seria. ¿Y si la forma en que tratas tu cuerpo estuviera poniendo tu alma en peligro? ¿Y si las decisiones que estás tomando ahora mismo te estuvieran llevando al juicio? ¿Y si estuvieras destruyendo, sin saberlo, aquello que Dios llama sagrado? La Biblia es clara. Tu cuerpo no es solo carne y hueso. Es un templo, no cualquier templo. Es el templo de Dios. Y Él da esta advertencia aterradora en 1 Corintios 3, 16, 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Lo captaste? Si alguien destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Este es un pecado con consecuencias mortales. Millones de personas están cometiendo este pecado ahora mismo. Algunos lo hacen intencionalmente, otros sin siquiera darse cuenta. Y si no se detienen, Dios mismo traerá destrucción sobre ellos. Entonces, ¿qué significa destruir el templo de Dios? ¿Y cómo puedes asegurarte de no ser culpable de esto? Vamos a desglosarlo. 1 Corintios 6, 19, 20 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo. Tu cuerpo no es tuyo para destruirlo, le perteneces a Dios, y cuando haces mal uso, abusas o violentas ese templo, estás cometiendo un pecado grave contra Él. ¿Cómo destruye la gente el templo de Dios? Número 1. El pecado sexual, la profanación definitiva.
La Biblia deja claro que el pecado sexual es diferente a todos los demás pecados. ¿Por qué? Porque es un pecado contra tu propio cuerpo, el mismísimo templo de Dios. 1 Corintios 6:18 dice: «Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca». Adulterio, fornicación, sexo fuera del matrimonio, pornografía, homosexualidad. Cualquier acto sexual fuera del diseño de Dios. Todos estos son pecados que destruyen el templo de Dios. Millones de personas, incluidos cristianos, están esclavizados a estos pecados. Algunos piensan que no es para tanto, otros dicen, es mi cuerpo, es mi elección. Pero Dios dice que si profanas su templo, Él te destruirá. Esa no es una opinión ni la advertencia de un pastor, es la palabra del Dios Todopoderoso. Y si no te arrepientes, la destrucción llegará. Número 2. La autolesión y el suicidio, el rechazo definitivo del templo de Dios. Esto es doloroso de tratar, pero debe decirse porque muchos están luchando con una depresión profunda y pensamientos de hacerse daño. Escucha con atención. El suicidio no es solo un error trágico, es el acto final de destruir el templo de Dios y es un pecado con consecuencias eternas. Dios comprende tu dolor y su corazón se rompe por los que sufren, pero quitarse la vida es rechazar la autoridad de Dios y no hay oportunidad de arrepentirse después de la muerte. Si estás luchando, busca ayuda, ora, habla con alguien. No tomes una decisión irreversible. Dios tiene un plan para ti. Número 3. La adicción, el veneno lento que destruye, ya sean drogas, alcohol, tabaco o incluso la glotonería. Cualquier cosa que te esclavice está destruyendo el templo. Efesios 5:18 advierte que no nos embriaguemos, sino que seamos llenos del Espíritu. Si algo te domina y destruye tu cuerpo, estás destruyendo lo que le pertenece a Dios. Número 4. El aborto, la violación máxima del templo de Dios. Esto es controversial, pero no puedo callar. El aborto es la destrucción de un templo antes de que termine de construirse. Cada niño en el vientre es una vida creada a imagen de Dios. Salmo 139 dice que Él nos tejió en el vientre de nuestra madre. Al terminar con esa vida, se destruye lo que Dios creó. El mundo te dice, es tu cuerpo, haz lo que quieras. Pero Dios dice, tu cuerpo no es tuyo, me pertenece a mí. Si destruyes mi templo, yo te destruiré a ti. Esto no es un juego. Si estás viviendo en pecado sexual, arrepiéntete. Si dañas tu cuerpo, detente. Si eres adicto, libérate. El juicio de Dios viene, y cuando llegue, será demasiado tarde. Tu cuerpo fue comprado por un precio, la sangre de Jesucristo. Hónralo, vive en santidad y protege el templo que te dio. La elección es tuya. Capítulo 3. El pecado de la apostasía, alejarse voluntariamente de Cristo. ¿Qué pasaría si te dijera que hay un pecado tan peligroso y espiritualmente destructivo que, una vez que lo cometes, no hay vuelta atrás? Este pecado es la apostasía. Cuando alguien conoce la verdad de Jesucristo, experimenta su poder y luego deliberadamente le da la espalda. Esto no se trata de tener una temporada de debilidad o luchar con dudas. Se trata de rechazar a Cristo de forma total, voluntaria y permanente después de haberlo conocido. La Biblia advierte que una vez que una persona cae en la verdadera apostasía, no puede ser restaurada. Esto es serio, es aterrador, y la mayoría de la gente no se da cuenta de lo cerca que está de ello. ¿Qué es la apostasía? La palabra significa caer, abandonar o renunciar a la fe. Hebreos 6:4-6 da una de las advertencias más escalofriantes de toda la Biblia. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento.
¿Escuchaste bien? Dice imposible, no dice difícil o poco probable, dice imposible. ¿Por qué? Porque cuando una persona conoce la verdad, ha experimentado al Espíritu Santo y aún así elige rechazar a Cristo, está crucificando al Hijo de Dios de nuevo para sí misma. Se ponen más allá del arrepentimiento al entrar en una rebelión permanente. Esto nos lleva a uno de los mayores debates. ¿Puede un cristiano perder su salvación? Algunos dicen, una vez salvo, siempre salvo. Otros dicen que un creyente puede caer y perderse para siempre. Pero más allá del debate, lo que sí sabemos es que la Biblia está llena de advertencias contra el alejarse. En lugar de preguntarte, ¿puedo perder mi salvación? Pregúntate, ¿estoy siguiendo realmente a Jesús o me estoy alejando lentamente? Porque la apostasía no ocurre de la noche a la mañana. La apostasía comienza con pequeñas cosas. Un pequeño compromiso aquí, una pequeña rebelión allá, un poco menos de tiempo con Dios y un poco más de amor por el mundo. Antes de que te des cuenta, estás lejos de Cristo. Tu corazón está frío, tu fe está muerta y ya ni siquiera te importa. La Biblia nos da ejemplos aterradores de personas que conocieron la verdad y aún así se alejaron. Primero, Judas Iscariote, el traidor definitivo. Judas caminó con Jesús, vio los milagros y escuchó la verdad directamente de la boca del Hijo de Dios. Pero al final vendió a Jesús por 30 piezas de plata. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, ya era demasiado tarde. No buscó el perdón, sino que terminó con su vida en la desesperación. Segundo, Demas, un hombre que amó al mundo más que a Dios. Pablo una vez llamó a Demas su colaborador en el Evangelio, pero más tarde escribió, Demas me ha desamparado, amando este mundo. Tenía la verdad y la tiró a la basura. Y así es exactamente como ocurre hoy. No por un rechazo dramático, sino por enamorarse gradualmente de algo más. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas conoces que antes seguían a Jesús y ahora no? Algunos crecieron en la iglesia, algunos predicaron, algunos lideraron la alabanza e incluso se llamaron pastores. Y ahora dicen, ya no creo, no necesito a Jesús. Conocieron la verdad y se alejaron. A menos que se arrepientan antes de que sus corazones se endurezcan por completo, nunca volverán. Esta es una advertencia para ti, porque nadie se despierta un día y dice, hoy abandonaré a Jesús. Sucede por pasos. Paso 1, dejas de leer la Biblia. Paso 2, dejas de orar. Paso 3, dejas de ir a la iglesia. Paso 4, empiezas a amar al mundo más que a Dios. Paso 5, tu corazón se enfría. Paso 6. Rechazas a Jesús completamente. Cuando te das cuenta de lo que ha pasado, suele ser demasiado tarde. Mantente cerca de Jesús. Guarda tu corazón. No dejes que el mundo te arrastre. Capítulo 4. Tomar la marca de la bestia. La elección imperdonable. ¿Qué pasaría si te dijera que existe una decisión, una única elección, que sellará tu destino para siempre? Una decisión que, una vez tomada, no deja lugar al arrepentimiento y garantiza la separación eterna de Dios. Esa decisión es tomar la marca de la bestia. La Biblia es cristalina sobre lo que les sucede a quienes lo hacen. Apocalipsis 14, 9, 11 da una advertencia aterradora. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, y será atormentado con fuego y azufre, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche. Déjame decirlo de nuevo, sin descanso, tormento eterno y cero posibilidades de salvación. Tomar la marca de la bestia es un pecado imperdonable. Pero, ¿qué es exactamente? ¿Cómo sucederá? La marca se menciona por primera vez en Apocalipsis 13.
donde se nos dice que se obligará a todos, grandes y pequeños, a recibir una marca en la mano derecha o en la frente para que nadie pueda comprar ni vender a menos que la tenga. Esta marca está directamente ligada a la adoración del anticristo. Será un requisito obligatorio para sobrevivir en la economía mundial, un símbolo de lealtad al sistema de la bestia y un acto de rebelión final contra Dios. Una vez que una persona la recibe, pertenece a Satanás para siempre. Muchos se preguntan si será un tatuaje físico, un microchip o una identificación digital. Independientemente de su forma, sabemos esto. Será una decisión consciente. No puedes tomar la marca por accidente. No te pueden engañar para que la aceptes. Será una elección deliberada de elegir el sistema del mundo por encima de Dios. Y una vez que se toma esa decisión, no hay marcha atrás. Quizás te preguntes, ¿acaso Dios no lo perdona todo? ¿Qué pasa si alguien se arrepiente después de tomar la marca? La respuesta es que nadie que tome la marca se arrepentirá. ¿Por qué? Porque tomarla requiere una lealtad total al anticristo. Es un acto de adoración a Satanás mismo. Al igual que la blasfemia contra el Espíritu Santo, endurece el corazón más allá del punto de retorno. La Biblia dice que incluso bajo el juicio de Dios, aquellos con la marca se negarán a arrepentirse. Su destino quedará sellado. Si eres un seguidor fiel de Cristo ahora, no debes temer ser engañado. Los verdaderos creyentes elegirán a Jesús, incluso si eso significa perder sus empleos, enfrentar el hambre o la ejecución. Mira a tu alrededor. El mundo se está preparando para este sistema hoy mismo. Identificaciones digitales, control financiero y tecnología para economías sin efectivo. Pero si rechazas el llamado de Dios hoy, te arriesgas a ser dejado atrás y enfrentar esa elección final. No esperes a ese momento, elige a Jesús ahora. Esto nos lleva al capítulo 5, el pecado deliberado y no arrepentido. ¿Qué sucede cuando alguien conoce la verdad pero sigue eligiendo el pecado? ¿Qué pasa cuando ignoras la convicción del Espíritu Santo una y otra vez? Hebreos 10:26 da una respuesta aterradora. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Esto no habla de cometer errores o luchar con una debilidad. Habla de saber lo que es correcto y elegir deliberadamente lo malo. Si continúas rechazando su misericordia, llegará un punto donde no habrá más perdón. Vivir en pecado deliberado es pisotear la gracia de Dios. Es decirle, no me importa tu sacrificio en la cruz, quiero mi pecado más que a ti. Si sigues por ese camino, eventualmente Dios dejará de llamar y tu corazón se volverá de piedra. Finalmente, hablemos del último pecado, la falta de perdón. ¿Qué pasaría si te dijera que guardar un rencor podría enviarte al infierno? Jesús fue radical en esto. Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Piénsalo. Si te niegas a perdonar, estás bloqueando tu propio perdón ante Dios. La falta de perdón es un veneno que destruye tu alma y te encierra en una prisión espiritual. Sé que te han herido profundamente, pero el perdón no es un sentimiento. Es una elección que te libera a ti. No vale la pena perder tu eternidad por el dolor causado por otra persona. Conclusión: la esperanza de la redención. Después de hablar de estos pecados, podrías sentir miedo o convicción. Si sientes convicción, hay esperanza. El mayor peligro es cuando ya no sientes nada. Si estás escuchando esto, Dios todavía te está llamando. Él no quiere condenarte, quiere salvarte, pero debes actuar ahora. No asumas que tienes más tiempo. Un día, la puerta de la misericordia se cerrará. El llamado final, la decisión que tomes ahora, determinará tu eternidad.
¿Te arrepentirás y rendirás tu vida a Jesús hoy mismo? Si quieres hacerlo, repite conmigo. Padre, vengo ante ti sabiendo que he pecado, me arrepiento y pido tu misericordia. Jesús, creo que moriste por mí y rindo mi vida a ti. Lléname de tu Espíritu Santo y ayúdame a vivir para ti desde hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, Dios te escuchó. No solo digas las palabras, vívelas. El mundo está lleno de engaños y el regreso de Jesús está cerca. Mantente en la palabra, mantente en oración y mantente cerca de Él. Al final, lo único que importará es si realmente seguiste a Cristo. Dios te bendiga, mantente fiel y mantente listo.